Hola, queridos estudiantes. Segunda charla. Vamos a analizar en esta segunda charla la verdad y su relación con el inconsciente. Recuerden que nuestros análisis tratan de ser encaminados desde el punto de vista del examen de las obras de Freud con un tema propio del psicoanálisis de Freud, pero tratando de encontrar su nexo con la filosofía. Por tanto, aquí la palabra es verdad desde el punto de vista filosófico. Si tenemos los tres aparatos, el consciente, el preconsciente y el inconsciente, y el yo creía desde su vida consciente que él era el que buscaba y construía la verdad, nos hemos encontrado con que Freud afirma que el yo es verdaderamente la punta del iceberg y que en las profundidades de ese iceberg lo que encontramos es la verdadera realidad. O sea, ahí, conociendo esa realidad, vamos a encontrar entonces la verdad. Pero sabemos también que ese mar subterráneo, ese mar bajo el iceberg, ese iceberg real que está en las profundidades, es inaccesible al conocimiento, es inaccesible a la conciencia. Y sin embargo, es la realidad. Recordando la vieja definición del aristotelismo escolástico, la verdad es la adecuación entre la idea y la cosa que se conoce. Pero la cosa que se conoce es incognoscible, entonces, o difícil de conocer, ¿no? Es un marasmo de realidades que se van a manifestar por medio de revelaciones especiales, vean el término aquí, entre teológico, místico y judío, revelaciones especiales que se llaman los síntomas. La parte que se puede conocer es a partir de síntomas, pero habrá otra parte que tal vez nunca se conozca. Pero se puede más o menos colegir a partir de los síntomas cómo se relacionan esas energías y esos deseos contradictorios en el fondo de la vida psíquica inconsciente. Lo primero que hay que admitir entonces es que el inconsciente es la realidad y que el inconsciente es un depósito de experiencias del pasado. El inconsciente es el depósito del pasado, de la temporalidad vivida como pasado. El inconsciente, la vida inconsciente, es la vida vivida, por una parte, pero también es la vida reprimida inconscientemente, porque en él estuvo un proceso que se estimuló, que se vivió como un estímulo, pero que se convirtió como una experiencia catastrófica. Y por eso el yo le teme. Y por eso el yo a esta energía, a esta carga energética que vivió, la reprime y la transforma de estímulo, la transforma en energía anestesiada, entre comillas. Energía que no se quiere volver a vivir, a experimentar como estímulo. Por tanto, quiere decir que la energía psíquica es transformable. No es destruible, es transformable. Y se transforma no en ese estímulo exterior que se vivió, sino que se transforma en una huella anémica. O sea, una especie de recorrido, de huella, de rastro que se genera por transformación energética en ese aparato interior que es el inconsciente. La huella anémica vive entonces en el inconsciente. Y la huella anémica significa que hubo una asociación entre ese estímulo externo que se vivió y que se ha transformado en una experiencia energética dentro de la persona, dentro de la vida psíquica. Y se le han agravado, se le han cargado algunos, algunas imágenes, algunos símbolos. Vean la palabra también propia del judaísmo, también propia de la cultura de la adivinación, de la deducción, del estudio clínico, serían agravado, serían sumado algunos símbolos y por eso se ha transformado de energía asociada a una experiencia externa específica, se la ha convertido en una energía de huella anémica
que se ha transformado a su vez en recuerdo. Este concepto de transformación de algo que se conoce y que se traduce imaginariamente, simbólicamente, como una imagen de otra manera, es lo que los alemanes del siglo XVIII llaman representación, construcción. Y esta construcción mental, racional que cada quien hace, en el caso de la experiencia anémica, que quede claro, es inconsciente. La experiencia, por decir un ejemplo, que se tuvo en un examen bastante difícil a nivel de la universidad, con el sol que había en ese momento, con la presión de los compañeros a la par, donde los más inteligentes se levantaban prácticamente a los 10 minutos, no era que habían reprobado, es que les fue muy fácil. Con la experiencia de sudor que sentías, con la experiencia de que el lapicero, el bolígrafo, se te atascó y no quiso bajar más la tinta, con la experiencia de que el profesor se acercaba taconeando, dando la vuelta alrededor de todas las filas de estudiantes, con la experiencia de que sabías que no dominabas el 90% de las respuestas adecuadas, se fue transformando inconscientemente en un no deseo de recuerdo. Y por eso lo que queda energéticamente de eso es una huella. Una huella que consiste ahora en la representación de qué terror es las 4 de la tarde en un aula universitaria con un profesor que se mueve para todas partes. Qué impresión más fea. Y no sabe de dónde viene, porque la impresión se originó, la huella se originó en una transformación energética a nivel de la estructura, a nivel del aparato inconsciente, de una manera inconsciente. Y que se expresa, sale energéticamente, porque la energía tiene movilidad, sale energéticamente hacia el exterior, en lo que se llama conducta sintomática. Dicho en otras palabras, síntoma. Síntoma. Quiere decir entonces que el inconsciente tiene una verdad. El acceso a esa verdad es difícil, es inmarcesible ese inconsciente. Es difícil de ir leyendo. Solo se lee por los síntomas. Quiere decir que solo lo que podemos entender de verdadero del inconsciente será a partir de la lectura de los síntomas. Quiere decir, hay que aprender a leer los síntomas. Y esto es el análisis de Freud. Aprender a leer el inconsciente. Aprender a leer esa vida involuntaria. Si es que queremos encontrar una respuesta a lo que verdaderamente cada uno de nosotros es. Porque al final, el psicoanálisis no es lo que el ser humano es, no, sino lo que cada quien es. Es muy personal, porque la vida psíquica es muy personal, porque la vida psíquica, de base inconsciente, no es igual para todos. Todos tenemos una vida psíquica, pero la construcción, la elaboración y la transformación de esa vida psíquica y su manifestación hacia el exterior en forma de síntomas o en forma de conducta bien organizada, entre comillas, bien organizada, porque aparecerán siempre síntomas, para averiguar cómo se construye eso, que se construye a nivel inconsciente, hay que hacer interpretación simbólica, interpretación de aquello que es intelectualmente difícil de conocer, aquello que es involuntario, aquello que no tiene reglas, que no obedece a normas, que no tiene ninguna moral establecida. Porque el ser humano es esa parte de su personalidad que va a hacer intentos por manifestarse. Esa vida inconsciente, para ser conocida, la podríamos entonces entender, número uno, como verdadera, pero difícil de conocer. Y luego podríamos hacer un juicio y si la vamos conociendo poco a poco, podemos catalogarla como inocente, como natural o como inmoral. Esos son términos que no le van a esta vida consciente, a esta vida inconsciente. No le van. No le van porque es un marasmo que está ajeno a todo lo que es construcción en un presente
porque está ajeno a una realidad planificada como verdadera, como exacta. Está ajeno a eso. Por tanto, a esta vida inconsciente, aunque verdadera, no se le puede catalogar bajo el punto de vista legal, ni moral, ni religioso. Simplemente las fuerzas orgánicas que se manifiestan como deseos en ese interior inmenso del ser humano son tan contradictorias conductualmente, son tan naturalmente energéticas, que hasta ahí no llega la razón. Sin embargo, ahí está residiendo una instancia del ello, o sea, del ser humano, de la personalidad, que le gustaría ser siempre el objeto de placer, el sujeto y el objeto del placer, que le gustaría siempre experimentar la dicha, la alegría, la ausencia de dolor, siempre. Pero ese sujeto no es del conocimiento absoluto, porque solo se va manifestando ese sujeto interior, ese ello interior, solo se va manifestando en síntomas. Por eso, este inconsciente, esta verdad inconsciente, generalmente es inaccesible. Los síntomas que podría demostrar, por ejemplo, estarían catalogables conductualmente en una persona y vendríamos entonces a clasificar diferentes actitudes como reveladoras de una personalidad neurótica o de una personalidad psicótica. Neurótica cuando obedece a relaciones de convivencia bien establecidas. En lugar de manifestar su ello y su vida inconsciente de una manera espontánea, explosiva, irrefrenable, lo hace controlándose, lo hace dominándose. Hay unos momentos para sacar adelante el ello, hay unos momentos para buscar el placer intensamente, quiere decir, y otros momentos en que el placer debe estar contenido. La búsqueda del placer tiene que estar contenido. Pero hay otra manera de actuar, conductualmente hablando, que se demostraría por los síntomas que, por ejemplo, la personalidad psicótica. Es una personalidad donde el ello impulsa acciones abiertamente hacia, no todas las acciones, pero sí ciertas acciones hacia el exterior. Y entonces el yo aparece como una persona degenerada desde el punto de vista de la conducta socialmente admitida. O puede aparecer entonces como pervertida. Por ejemplo, se convierte, según él, en el centro de atención de todas las personas, en el centro de dirección de todos los acontecimientos, la personalidad narcisista. O podríamos encontrar, y esto sería ya el terror para Freud, una persona que vive encontrando el placer en causar en otros dolor. ¿No? La persona, la personalidad sádica, el sadismo. O podríamos encontrar una personalidad masoquista, la persona que busca inconscientemente, pero con un grado de aceptación consciente pasmosa, que su felicidad es experimentar el dolor. O una mezcla más degenerada, ¿no? Desde el punto de vista social y con una ruptura desde el inconsciente hacia la conciencia verdaderamente espectacular y pavorosa para Freud, que sería el sadomasoquismo. Una persona que disfruta causándole mal a otros, daño a otros, sufrimiento a otros, y además que disfruta cuando se lo causan a él. ¿Qué quiere decir con todo esto? Quiere decir que tanto la neurosis como la psicosis son construcciones de, como enfermedades, como manifestaciones de una conducta alterada o de una conducta, son manifestaciones al final, expresiones de una vida psíquica que se relacionan con una construcción social. De alguna u otra forma crecen como parte de la personalidad. Y crecen como parte de la personalidad desde el momento en que el bebé es bebé. Y van perfilándose progresivamente a medida que el ser humano se va transformando de bebé en niño, de niño en adolescente. Y esto es precisamente
Entonces, el adocesamiento, ¿m? O sea, la educación cultural que se recibe del medio y que de alguna u otra forma interviene en la regulación de las fuerzas, de los deseos, de la búsqueda de los placeres, de la construcción de la personalidad. Por eso en Freud va a ser tan importante que para conocer la realidad interna, la realidad de la vida inconsciente, será muy importante establecer el nexo de formación desde la edad de bebé hasta la edad de 12 años. Y esto lo va a desarrollar muy bien en sus estudios sobre la teoría sexual y la teoría sexual también y su relación con la vida infantil. Espero haberles ayudado un poquito y los espero en una siguiente charla. Muchísimas gracias.